¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes en este día de hoy. Nos da nuevamente mucho gusto encontrarnos en este subpodcast. El día de hoy estaremos aterrizando un tema sumamente importante y yo creo que interesante en todas sus facetas porque tiene que ver mucho con la investigación. El día de hoy en nuestro podcast estaremos explorando uno de los temas más innovadores y prometedores en el campo de la medicina regenerativa, el uso de placenta y sus derivados para tratar enfermedades y promover la salud. Sabemos que la placenta es un órgano vital que se forma durante el embarazo. Ha sido durante mucho tiempo un tema de interés en la medicina. Sin embargo, en los últimos años ha habido un aumento significativo en la investigación y el desarrollo de terapias que se utilizan o que la placenta se utiliza, y en este caso también sus derivados, para tratar diversas condiciones, ya sea desde enfermedades degenerativas hasta lesiones deportivas. Qué interesante. Y el día de hoy, en este episodio, el doctor Dismar nos va a guiar a través de este mundo fascinante de la terapia en medicina regenerativa, de la placenta y sus derivados. Doctor, ¿cómo estás, doctor Dismar? Bueno, pues un saludo y un gusto estar por acá con ustedes y con todos los que nos escuchan. Y más después de los dos podcasts que hemos tenido de esta segunda temporada, que ha estado muy buena. Y pues aquí seguimos. Doctor, estamos muy interesados en aprender más acerca de este tema innovador de la terapia, de las células, de la terapia del implante, de los liofilizados, cómo mejorar nuestra salud. Y en este podcast queremos aterrizar y aclarar Ujú. algunas dudas, tenemos algunas preguntas, pero sobre todo, en el área médica, ¿es bien aceptada esta terapia de el implante, de lo que venga de la placenta? ¿Es algo real? ¿Es un mito? ¿Funciona? ¿No funciona? Queremos iniciar. ¿Por dónde iniciaríamos? Bueno, mira, te diré que la placenta sí ha sido usada desde hace mucho tiempo, pero en el caso específico de ya aplicada como un método médico, de tratamiento médico, comenzó en la Unión Soviética sobre los años 1940 y pico, 50, con un médico, o sea, era primero biólogo, después se hizo un médico que se llamaba Vladimir Filatov. Vladimir Filatov empezó a trabajar con todo lo que se llamaba, en aquel tiempo se conocía como histoterapia placentaria. Y Cuba, posteriormente, pues igual se permeó de este conocimiento. En Cuba se me abrió los centros de histoterapia placentaria. Todo el mundo aquí recordará la famosa melagenina, que ya por desgracia no se produce por toda la situación que tiene actualmente Cuba, pero bueno, ya no se produce la melagenina, que era un derivado de la placenta que se utilizaba para estimular a través de de una hormona que produce la placenta, que es la melanoxina, estimular específicamente o sea, los melanocitos de la piel, y por eso tenía tanta importancia y tanto impacto positivo en el tratamiento del vitiligo. Claro, Ok. combinado con otras terapias. No era la base, porque para eso se construyeron todos los centros de histoterapia placentaria, algunos combinados con talasoterapia, con fisioterapia dermatofuncional, que en aquel tiempo se llamaba rehabilitación dermatológica, hoy se llama fisioterapia dermatofuncional, y se empezó a utilizar para ciertas y determinadas enfermedades de la piel. Y pues en Cuba se investigó mucho esta parte y todo el campo socialista, el ex campo socialista, pues trabajó mucho toda esta parte de la terapia placentaria. Después, pues bueno, yo llegando aquí a México me topé que también se manejaba la terapia placentaria con otras modalidades, formas de presentación, más aquí que lo que se utiliza es o sea, la presentación líquida de terapia placentaria, el implante de placenta propiamente dicho o el liofilizado de placenta. Perdón, cuando dices el implante te refieres al trozo específico. Sí, mira, eso es un término que hay que diferenciar porque yo escucho a la gente que dice, me pusieron un implante de liofilizado. No, no existe el implante de liofilizado. O Aclaración. es implante Ajá. o es O sulfurizado. liofilizado. El implante es cuando yo tengo
un tejido, o sea, ese tejido que no se llevó a liofilizar, pero que sufrió el proceso de congelación, después de secación, se extrajo la humedad, se extrajo y se quedó el tejido seco con todos los principios activos y se pone en forma de un pélex, Ajá. como se ponen los pellets de hormonas Se hace bioidénticas. una incisión. Exacto, ese sí es quirúrgico, ahí tienes que hacer una incisión, ponerlo, dar el puntito y todas estas cosas. Ejemplo, y en Cuba, pues utilizábamos ese mismo eh, para hacer, ejemplo, operaciones quirúrgicas donde había retraso de consolidación, paciente que llevaba más de 6 meses sin consolidar una fractura, algo de eso, o por si una fractura había sido conminutiva, o sea, con muchos fragmentitos óseos que era muy difícil atender, se ponían los famosos fijadores externos, con esos fijadores externos se abría quirúrgicamente y se colocaban implantes sobre todo ese hueso que estaba conminutado. Y esto pues favorecía que creciera rápidamente y se formara un callo óseo controlado. O ya te digo, este paciente que llevaba más de 6 meses con una fractura que no consolidaba, uno raspaba el hueso y entre los fragmentos de raspado colocaba este implante de placenta y este implante ayudaba a que se formase de nuevo un callo óseo que nunca se había formado y que se consolidara la estructura. Pero sí hay que tener esa diferencia, que es lo que es la presentación líquida de placenta, que tiene ciertos determinados componentes y ciertos determinados eh, principios activos, trabaja de cierta determinada forma, con una cierta determinada duración y sirve para algunos tipos de tratamiento. A mí me gusta más esta parte líquida para trabajar problemas de enfermedades de la piel o problemas estéticos, porque para cualquiera de las dos es muy buena. Ya el implante me gusta más que nada para cuando voy a trabajar ya problemas propios del ¿Se te envejecimiento, refieres al trozo? si el trozo, problemas propios de envejecimiento, problemas propios de acelerar un factor de crecimiento o si se puede utilizar en implantes quirúrgicos mucho mejor y el liofilizado pues me gusta más para tratar Ahí enfermedades te o refieres al que es la a que sí micropartícula. es el Ok. polvito. O sea, estás hablando de los tres, el líquido, Sí, micropartícula y el trozo. exacto. Ok. Y a ese que es de polvito, pues me gusta más para y se ha visto mucho más eficacia. Ejemplo, o te vas para el campo anti-envejecimiento o te vas para el campo de tratar algunas enfermedades propiamente dichas que necesitan esta terapia. Tengo entendido, doctor, que diste apenas un curso de 6, 7 horas acerca de este tema. Te Exacto. quiero preguntar, Y doctor. con todo eso no alcanzó el tema. La No, gente dirán, claro. ¿cómo que 7 horas de placenta? Digo, pues 7 horas de placenta no alcanzó. Ok, doctor. A ver, vamos a entrar entonces ya en materia de usos y aplicaciones, ya un poquito más a profundidad. ¿Qué tipo de células y factores de crecimiento se encuentran en la placenta y cómo se utilizan en la terapia regenerativa, no estética? Primero vamos a lo regenerativo. Y a ver, porque ahí te voy a decir, tú quieres que primero te diga, en una placenta normal, sin sufrir ningún proceso, ¿qué es lo que hay en ella? ¿Por dónde quieres empezar? No, pero vamos a empezar por ahí. Ok, Mira, perfecto. si uno tiene que tener en cuenta, y lo vimos con el podcast pasado, cuando el doctor Adolfo hablaba casualmente de las células madres de la placenta y estos lugares, tenemos que tener en cuenta que la célula madre tiene específicamente 4 tipos de células madres especializadas. Están las células del trofoblasto, que son células madres. Recordar que estas células madres tienen incluso por la capacidad tan alta de proliferación, hoy por hoy se están utilizando más que nada en el campo de la investigación para ver cómo es el comportamiento de los tumores. ¿Por qué? Porque la célula madre trofoblástica, si ustedes bien conocen la anatomía, cuando llega la mórula y se pone en contacto con el endometrio, la parte esta del trofoblasto comienza a migrar e invadir como mismo hace un tumor. Y la parte del endometrio que está en contacto con esta región tiene que producir constantemente factores de inhibición o factores de control del desarrollo para impedir que el trofoblasto invada, porque si no el trofoblasto puede invadir completamente el útero, el endometrio, pasarse hasta, incluso hasta la capa muscular. Entonces, por eso ahí este es un tipo de célula que se ha estudiado mucho y más que nada está en la parte de aplicación en el campo de la investigación para estudiar los tumores. Está la célula madre placentaria. Es una célula madre placentaria que vive dentro de la placenta, ayuda a regenerar varios tejidos dentro de la placenta y que tiene funciones específicas. Está la célula madre hematopoyética placentaria,
que tiene otras propiedades, que cumple funciones también de controlar la parte del intercambio gaseoso, la parte sanguínea y produce ciertos determinados factores. Y está la célula madre mesenquimal, que puede ser que se dividen en dos grupos, las células madres mesenquimales coriónicas y las células madres mesenquimales de la gelatina de Wharton, que se encuentran en el cordón. Más si además de la placenta utilizamos esa membrana que sale con la placenta, que es la membrana sinovial, o sea, la membrana sinovial, disculpen, la membrana amniótica tiene otro tipo de célula madre, que es las células madre de la membrana amniótica, más hay otro tipo de célula madre que habita en el líquido amniótico, que esa célula madre que vive en el líquido amniótico, pues cumple la función. Acuérdate que el niño tiene una recirculación del líquido amniótico, donde el líquido amniótico entra a la cavidad bucal, entra también a nivel de la nariz, entra en todo este lugar, y esas células madres pues se encargan de reparar y tienen una alta propiedad de diferenciación por el tejido epitelial. Sí, para que cumplan diferentes funciones. Exacto, y entonces pues ayuda a la reparación en la formación de la piel del niño y de toda la mucosa orofaringea, vías respiratorias y vías digestivas. Entonces, si te darías ahí, pues, estaríamos viendo que entonces en la placenta habrían 5 células madres diferentes, más las 2 amnióticas. Tendríamos que la placenta puede dar hasta 7. 7 linajes diferentes de células madres. Entonces, Ahí estás hablando de, la placenta viva. ok, Acuérdense que ya cuando lleve un proceso de de laboratorio. laboratorio, o sea, ¿qué hacen en un laboratorio? En un laboratorio, cuando llega la célula madre, la placenta, que pasó todo el estándar y todos los principios y cuidados que tiene que llevar una placenta desde donde se recolecta hasta el laboratorio, y en el laboratorio cómo se procesa, tiene que haber un proceso muy, pero muy complicadito que tiene. Esta placenta pues el laboratorio determina, de aquí voy a sacar células madres para cultivo, y las cultiva, porque puede sacar células de gelatina de Wharton, células coriónicas, células madre trofoblásticas, lo que les dé la gana de sacar. Sacan todas esas células madres, las cultivan y las pueden eso. Y lo que quedan lo pueden trabajar y convertir en derivados placentarios. Ahora, hay quien no cultiva esas células madre o las sacan de algunas otras placentas, y de las otras pues las convierten completamente en derivados placentarios. Ahí en esos derivados placentarios van a ir productos que tuvieron esas células madre. Porque acuérdate que ya los derivados hitoplacentarios no tienen células vivas, pero sí tienen el exosoma de esas células, tienen las interleuquinas que produjo esa célula, tiene las citoquinas que produjo, tiene todos los factores que liberaron de crecimiento o de intercomunicación o de diferenciación, y tienen todo o sea, está presente allí en el derivado placentario todo el componente que esa célula produjo, aunque ya no sea un tejido vivo. Ok, entonces, si iniciamos por ahí, quiere decir que cuando a alguien le usan este implante, bueno, o el liofilizado, se puede beneficiar de todo esto. Exacto, por eso depende de cómo se realizó. Pensemos que el laboratorio cumple con la certificación de buenas prácticas y lleva los procesos bien, Sí, ¿no? Ok, te quiero preguntar, ¿hay algunos riesgos y efectos secundarios asociados al uso de este tratamiento? pues sí. ¿Cómo cuáles? Mira, primero que tenemos que tener en cuenta es qué van a tener, cuáles son las cosas que tienen básicamente un, o sea, una terapia histoplacentaria, que es la líquida, un implante de placenta o un liofilizado. Todos deben tener factores de crecimiento que Ok, son sí, específicos, claro. que estaban presentes en la placenta. Deben tener hormonas, tanto hormonas reguladoras generales como la gonadotropina coriónica, más hormonas sexuales, que de aquí te puedo decir que muchos laboratorios tienen la propiedad de, a través de enzimas digestivas o propias para trabajar la placenta, pueden quitar estas hormonas, y que venga tanto el implante como el liofilizado o la terapia placentaria venga libre de esas hormonas, porque trae estrógeno, trae progesterona, gonadotropina coriónica, trae una serie de hormonas además de estas. El lactógeno placentario, que también cumple una función muy importante.
Después de estos dos componentes, pues tiene, además de eso, tiene fibronectinas, tienes adeninas, que son proteínas de diferenciación, que inducen diferenciación o inducen cambio en la matriz extracelular. Y además de eso, pues tienen, entre otros de los componentes que tienen, ya hablé ya de los factores de crecimiento, ya hablé de la interleuquina, ya hablé de los factores que aportan, tienen factores moduladores que trabajan directamente en lo que es el impacto en el medio, o sea, en el medio donde se va a desarrollar el tejido, más la regulación de ciertas y determinadas sustancias que inducen en la formación de ciertos y determinados tejidos en nuestro cuerpo. O sea que tiene fundamentalmente cuatro componentes básicos que son los que tiene uno que tener en cuenta. ¿Cuántos factores de crecimiento me va a liberar? ¿Cuántos factores de diferenciación me va a liberar? ¿Cuántos factores antiinflamatorios, interleuquinas y citoquina me va a liberar? ¿Y cuántos factores de cambio de la matriz extracelular me va a liberar? Ah, Entonces, en dependencia de eso es que va a cumplir la función, y también en dependencia de eso es que va a tener las contraindicaciones. Por ejemplo, si yo te digo, esta terapia placentaria trae estrógeno y progesterona, y tú vas a ponérselo a una paciente que tiene un ovario poliquístico o tiene un síndrome de sapo, de un quiste de ovario, o es hiperestrogénica, o sea, tiene un problema de hiperestrogenismo, no porque ella tiene una enfermedad propiamente ovárica, y tú le pones un implante de placenta que traiga estrógeno y progesterona, pues claro que la vas a descompensar. Si se lo vas a poner a una paciente que tiene problemas de infertilidad y trae esto, claro que se lo vas a descompensar, porque además de esto va a traer prolactina, que lo produce en la placenta, va a traer gonadotropina, va a traer lactógeno placentario, que van a inhibir incluso la facultad de que la paciente pueda salir embarazada. Lo mismo si tienes un hombre que tiene problema prostático, donde el problema prostático, la hiperplasia prostática, está asociado a la presencia de receptores asociados a estrógeno, porque un sí, pues hombre todavía se va a aumentar más. hiperestrogénico, le pones un implante de placenta que trae estrógeno y progesterona y lo exacerba. Entonces, por eso hay que pedirle al laboratorio que especifique si trae todos los componentes que trae la placenta. Estás hablando de un certificado. Un certificado, exactamente. Y lo mismo pasa con los pacientes renales. Ahí hay una disyuntiva. Ejemplo, los pacientes renales hay que tener en cuenta, porque hay factores de esto que, en vez de mejorar la función renal, lo que hacen es agravar la función renal. Entonces, un paciente con una insuficiencia renal en estadio leve, sin problema, puede ayudar el implante de placenta y puede favorecer y revertir el proceso. Sin embargo, bajo ciertos tipos de estos derivados placentarios, en ciertas condiciones ya donde ya hay una insuficiencia renal de moderada a severa, puede verse agravado e inducir más cuando esa insuficiencia estuvo relacionado a procesos proliferativos. Y cuando hablo de procesos proliferativos, no quiero que piensen en cáncer, porque todo el mundo cuando hablan de procesos proliferativos cree que es el cáncer. No, hay muchas enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas, que inducen proliferación o hiperplasia de tejidos. Y hay muchas veces que hay que saber, esta insuficiencia renal está inducida por hiperplasia, porque si está inducida por una hiperplasia a nivel de la nefrona o a nivel del glomérulo o a nivel de cualquiera de estas estructuras, pues puede agravar aún más la insuficiencia. Otra de las contraindicaciones, pues tampoco se debe poner muy embarazada, y menos en un paciente que tenga cáncer o tumor. Y aquí también hago mi aclaración, no es lo mismo que a ti te llegue un paciente con cáncer donde ya te lo han dicho, no hay nada, o sea, el oncólogo y todos los demás dijeron, ya no hay nada más que hacer, que te llega y que tú le haces todos los estudios y verdad ves que ya casi no hay nada más que hacer, que te queda entonces ahí pensar en calidad de vida y que muera en las mejores condiciones, con las menores cantidades de complicaciones, con la menor cantidad de reacciones adversas. Entonces ahí el liofilizado o cualquiera de los hitos placentarios va a ayudar a mejorarme la calidad de vida al paciente, y va a mejorarme todo el estado metabólico general del paciente, o toda la operación que tiene el paciente. Más hay que tener cuidado, porque sin embargo sí tiene factores de crecimiento que sí pueden ayudar al crecimiento y al desarrollo del tumor. O
sea, lo único que voy a hacer es, estoy mejorando la calidad de vida, estoy mejorando todas las condiciones para que muera mejor con la condición y que se la hay que explicarle al paciente, tu tumor va a crecer un poquito más con la ayuda del implante o de la terapia placentaria. Entonces, cuando hay que tener ese juicio clínico de decir, bueno, yo sí te voy a ayudar a mejorar en esto, pero no porque te voy a atacar el tumor, sino porque te voy a mejorar todo lo demás externo. Y es cuando a uno también tiene que pensar en cuál combinación de terapia va a ser para que potencialice y evite que el efecto, por lo menos, de la terapia placentaria no sea tan marcado sobre el tumor y sea más marcado sobre la mejoría de la economía dañada. Fíjate, doctor, que ahorita que nos comentas esto, yo creo que a ver si tenemos la oportunidad de algún laboratorio que nos pueda, de los cuales nos escuchan. Esas son unas preguntas muy interesantes, ¿no? ¿En qué momento, cómo identificar que algún doctor que compra un liofilizado, una placenta, viene sin algunos estrógenos, algunas hormonas, que no venga con los factores de crecimiento, que nos digan bien específicos, porque en ocasiones, en algunos congresos, los venden, Exacto. pero no sabemos, no nos muestran una hoja, una certificación donde diga, pues este viene libre de esto y así, así por el estilo, ¿no? Es a lo que te refieres. Y eso va aunado con mi siguiente pregunta. Y ya nos hablaste ahorita, por decirlo, de algunos efectos secundarios, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios y ventajas de utilizar derivados de la placenta en comparación con otros tratamientos de medicina regenerativa? Muy buena pregunta. Me gusta esa pregunta. Te voy a decir por qué. Para mí la terapia placentaria, en cualquiera de sus formas, siempre va a ser una de las primeras líneas de tratamiento, ¿Ok? porque incluso va a ser un condicionador para ayudar a modificar y cambiar ese terreno biológico. O sea, porque ayuda a modificar el terreno biológico. De hecho, aunque hemos hablado en los podcasts anteriores y vimos el dilema del uso de las células madre y todo lo que falta aún para que de verdad trabajar muy bien con las células madre y las células madre de verdad hagan el trabajo que deben hacer, que ya los vimos, pues una de las terapias que va a ayudar como guía o moduladora para esa entrada de células madres al cuerpo o de cualquier otra terapia va a ser el implante de placenta. ¿Por qué? Porque el implante de placenta, si bien escucharon el podcast pasado, el implante de placenta va a traer factores de crecimiento, los 4 factores de crecimiento más importantes que tienen que ver con la diferenciación y la estimulación de células madre. Trae factores de crecimiento propios de células madre, trae factores de crecimiento epiteliales, trae factores de crecimiento fibroblásticos, trae factores de crecimiento estromal vascular y trae factor de crecimiento hepático. Y también trae el factor de crecimiento transformante beta. Y al traer el factor de crecimiento transformante beta, el hepático, el estromal, el fibroblástico, el epitelial y el propio de células madre, estos 6 factores, va a hacer que se creen las condiciones para que cuando entre un grupo de células madre, esas que ya fueron eliminadas por el pulmón, que fueron eliminadas por el hígado, que fueron eliminadas por el vaso, que fueron eliminadas en el intestino y por el sistema inmunológico, las que de verdad llegan a los sitios de acción, pues tengan estos factores que ya están allí esperándola para ayudarla a hacer que se crezcan, proliferen y se comiencen a diferenciar. Más el resto de los factores diferenciadores que vienen dentro de cualquiera de las terapias placentarias que van a ayudar aún más en este proceso. Entonces, pues para mí es un iniciador de las terapias biológicas, de todo el terreno de las terapias biológicas. Yo pondría que los 2 iniciadores o potencializadores para cambiar y modificar el terreno biológico de forma rápida para que haya un buen desarrollo, pues está el implante de placenta y está el uso de los exosomas. Ahora sabemos igual que el implante de placenta depende de esto mismo que habíamos hablado anteriormente, depende cómo me lo trabajó el laboratorio y qué sí está presente en él o que no está presente, y lo mismo pasa con los exosomas. Porque los exosomas, hay exosomas para tal cosa y exosomas para... No todos los exosomas son iguales. Entonces hay exosomas para que regulan inflamación, hay exosomas específicos para el sistema nervioso, hay exosomas específicos para órganos macizo, hay para tejido blando, hay para tejido conectivo, o sea, depende de todo lo que se produzca.
Entonces, para mí estas son las dos terapias indicadoras, preparadoras de todos estos terrenos para ayudar a modificar y a adecuar el terreno biológico. Y siempre, ejemplo, en el caso del implante, pues conociendo la característica del implante, tú sabes cuando uno pone tanto el implante como el liofilizado o el líquido, tiene que formarse entre el primer día de inyección hasta el octavo día, comienza a formarse lo que se llama un tejido de gelatinoso o granuloso. Ese tejido gelatinoso y granuloso, específicamente por la llamada que hace toda la terapia ectoplacentaria de macrófagos, de células dendríticas y sobre todo de fibroblastos que van a ir hacia la región. Y ellos van a formar una matriz con todo esto que trae la placenta, va a formar una matriz, van a empezar a englobar sobre todo los macrófagos, fagocitar, y con los propios factores que trae la placenta, que son diferenciadores para macrófagos específicamente, porque la placenta tiene unas células que se llaman células de Hannover, que son macrófagos específicos, pues estos van a producir una sustancia que va dentro de las terapias placentarias para hacer que esos macrófagos consuman esto y con el tiempo se conviertan en células liberadoras. Además, si migran hacia tejidos dañados, comienzan a liberar en esos tejidos dañados lo que traía del implante placenta que acaban de fagocitar. Y lo mismo pasa con las dendríticas. Recordarse que las dendríticas son fundamentalmente células presentadoras y ellas van a agarrar todos estos componentes de la placenta y lo van a presentar a los diferentes tejidos o lo van a empezar a liberar. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que influye, es la técnica de tratamiento. Si tú haces una técnica inadecuada de colocación de cualquiera de los Cuando derivados de te dices placenta, técnica inadecuada, a ver, sé más específicos. por ejemplo, ¿En dónde se aplica? si es quirúrgico, Ok. por ejemplo, si es quirúrgico, para mí las zonas de mejor quirúrgico, al no ser que se voy a poner en un lugar de un foco de fractura o voy a poner algo de eso, si lo voy a poner como forma de pellets, para mí la mejor lugar de utilizarlo es en la zona de los muslos a 3 traveses de dedo por debajo del trocánter. Ahí colocarlo. Si lo voy a colocar, lo que voy a colocar es el liofilizado, pues la forma que más me gusta de ponerlo es en la zona abdominal. Que aquí pues hay varias cosas. Aquí te puedes hacer varias técnicas. Lo puedes hacer como una técnica acupuntural, donde aprovechas, como sabes que es un tejido que se va a formar y es un tejido que va a estar lanzando, además de sustancia química, tiene una carga electrostática que va a estar produciendo cambios cuánticos o el cambios electrofísicos en la zona, pues va a estar estimulando constantemente los famosos puntos de acupuntura. Entonces mucha gente lo coloca, ejemplo, en vasoconcepción 6, que queda a 2 traveses de dedo debajo del ombligo, en estómago 25, que son puntos acupunturales importantes, en vasoconcepción 4, que son puntos importantes. Vasoconcepción 6 conecta directamente, según la medicina china, con la hipófisis y con todo el trabajo pineal. Vasoconcepción 4 con todo el trabajo sexual de tanto los órganos sexuales femeninos como masculinos. Estómago 25 trabaja con toda la dinámica de las vísceras internas en la cavidad abdominal. Entonces, pues hay quien lo coloca puntual y es una técnica específica, también depende de la cantidad que vas a poner, o puedes hacer una técnica de deslizamiento donde entras por uno de los puntos con una aguja entre 22 y 20 y vas por deslizamiento dejando el Ujú. tejido hacia ambos lados, o a mí me gusta mucho más la técnica del abanico, que entras por el punto, o sea, entras en el punto, te trasladas hacia acá, deslizas, vuelves hacia acá, deslizas, vuelves hacia acá, deslizas y vas dejando en todo el tejido el contenido. Si hay algo ahí muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Cuál de los tejidos es el que produce la liberación más lenta del contenido placentario? El tejido adiposo. Por la falta de vascularización que tiene, porque es muy vascularizado, porque tiene dos componentes importantes que hay que lo habíamos visto en los podcasts anteriores. En el tejido adiposo hay células madres adiposas y hay células madres mesenquimales. Entonces, cuando pones liofilizado, ellas van a migrar hacia esos sitios y van a ser reguladoras del proceso de liberación de las mismas sustancias de la terapia placentaria, porque a ellas las van a estimular y le van a servir.
pero ellas van a participar en la formación de ese tejido gelatinoso o granuloso que forma parte del liofilizado o del implante. Entonces, si esta técnica fue mal hecha y hubo un poquito de sangramiento o se lastimó un vaso o se hizo un tejido incorrecto, quien más va a migrar hacia el sitio de la lesión van a ser los fibroblastos, porque también acuerda que tiene factores de crecimiento fibroblásticos. Entonces van a migrar hacia ese lugar los fibroblastos. ¿Y qué van a ocasionar los fibroblastos? Van a empezar a ocasionar una fibrosis. Y si ese tejido se fibrosa, deja de ser funcional y deja de liberar todos los componentes que traía la terapia placentaria. Entonces, por eso hay que ver bien la técnica, porque si se produce un hematoma o el paciente, ejemplo, porque normalmente produce, no una picazón insoportable, pero de vez en cuando produce su molestia y su picazoncita y muchos pacientes dicen, ay, se me olvidaba que tenía un implante y se rascan y esto también puede ayudar a que haya una fibrosis del implante o hay personas que les gusta estar como, ay, que tengo una bolita ahí, se quedó hecho una bolita, empiezan a tocarse, al tocarse y destruyen y hacen que el implante tenga menos efectividad o el liofilizado tenga menos actividad en el lugar que se puso. Entonces son muchos factores que intervienen en la actividad de un implante o un liofilizado. A ver, doctor, te quiero preguntar, ahorita que hablabas acerca de este dato, hay a personas que les ponen ya sea el implante oleofilizado o hasta el líquido, ¿por qué a uno les causa mucho dolor e inflamación y por qué a otros no tanto? Bueno, eso depende, la composición. Si en la composición de ese derivado placentario está, por ejemplo, el liofilizado bueno, la terapia placentaria va a traer varias interleuquinas. Entre ellas va a traer la interleuquina 4, que es una de las que más tiene concentrada, va a traer la interleuquina 35, que son muy importantes, y va a traer la interleuquina 1, pero la que más trae la interleuquina 4. La interleuquina 4 es completamente proinflamatoria. Incluso uno dirá, bueno, pero esto se me están poniendo una sustancia proinflamatoria. Bueno, cuando entra al cuerpo esa interleuquina 4 que se va liberando de forma sistemática, lo que hace es estimular al sistema inmune o reclutar el sistema inmune. Por eso la terapia placentaria incrementa el sistema inmune. Más hay que tener en cuenta que si hay un sistema inmune dañado que está trabajando hacia la inflamación y el mismo sistema inmune está produciendo mucha interleuquina 4, si tú le pones un tejido placentario con más interleuquina 4, claro que vas a agravar en los primeros días la inflamación o vas a producir más inflamación. Bueno, el caso es que esta interleuquina 4 produce una reacción inflamatoria local porque ella es propiamente inflamatoria y la interleuquina 35 rápidamente ella capta y manda a buscar al sitio donde ella está todo lo que son los linfocitos T, sobre todo tiene una participación muy activa sobre los CD8 y al traer a los CD8 pues reproduce una respuesta citotóxica muy inflamatoria en el lugar. Entonces eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver en el caso de cuando está pulverizado, o sea, liofilizado, o cómo se obtuvo la partícula de liofilización, si fue por molienda criogénica o si fue por molienda mecánica. Las criogénicas tienen las partículas mucho más micronizadas, más liofilizadas y menos producen reacción inflamatoria, pero se liberan, o sea, el problema que tienen, ahí viene, lo que no, o sea, los que no producen inflamación Duran menos. duran menos. Ok. ¿Por qué? Porque la partícula está muy pequeña, va a liberar más rápido su contenido y va a ser fagocitado más rápido O sea, eso quiere decir que a la persona que se lo ponga, se le aplique, va a sentir una reacción rápida del beneficio. del Pero beneficio. también, si estaba por durarle 6 meses, le va a durar 3 meses, por poner un ejemplo. Exactamente. Ok. Y también por eso la cantidad de gramaje que trae el contenido del liofilizado también va a ser la durabilidad. O sea, poner un gramo a una partícula estándar tiene de 1 a 2 meses de duración, no más, un gramo. O sea, a ver, aquí los laboratorios deberían de explicarnos bien ese detalle porque
Luego nos dicen otras cosas. No, pues sí. Sí. Ejemplo, para que un implante durase de verdad 6 meses, o sea, para que una terapia placental se durase 6 meses, primero, en liofilizado tendrían que ser por lo menos más de 4 o 5 gramos. Las que pueden durar más de 6 meses son los líos, o sea, los implantes, o sea, te digo, el El tejidito, trozo. el trozo. Llamémosle Ya trozo. vemos el trozo que se pone. Ajá. Ese sí puede llegar a durar 6 meses, igual que lo Pero esa hace es la, un pele de la, hormona. la cuestión está aquí que el trozo, hay que hacer la incisión, hay que aplicar el trozo, es, produce más sustancias inflamatorias y Exacto, causa más dolor. exacto. Entonces, un trozo sí va a durar 6 meses, pero un liofilizado, polvo, por más que tiene que tener mucha cantidad y partículas de verdad demasiado gruesas para que dure aproximadamente 6 meses. Los que más, incluso cuando te dicen, te estoy dando un liofilizado de 4 gramos, lo que más dura 3 meses. Tres Porque meses, 3 meses y medio. hay unos que en el vial traen 1 gramo y al mezclarlo con la solución salina se hacen 3 gramos, es lo que te dicen. Sí, pero, Pero pero en la realidad, composición pero en realidad la duración no es con lo que se expande, es con lo ajá, que viene adentro, el contenido de lo que viene adentro. y es el tiempo que te va a durar. Y es el tiempo que te va a durar. No con la solución que lo expande, Ahora, porque imagínate, yo lo puedo expandir en una jeringuilla de 20. claro, pero quiero preguntar, ¿también te implica mucho el proceso del estrés oxidativo o el cortisol que tenga el paciente? O sea, entre más dañado esté el paciente, menos te dura Más rápido se va a ir el implante. Ok, ese es un buen dato. Eso es a ver, es que tienen que tener en cuenta, la gente a veces se olvidan de esta parte de la bioquímica y la fisiología de la célula. Acuérdate que, como te explicaba, aquí vinieron células madres mesenquimales, células madres adiposas, Mm. vinieron fibroblastos, vinieron macrófagos, vinieron células dendríticas y están procesando todo eso para presentarlo al cuerpo. E independencia de cómo estaban las condiciones de esas 5 células que migraron para ayudar en el proceso de implante, va a depender la velocidad en que se va a liberar o que se va a agotar. Si hay un proceso inflamatorio muy grande, claro que se va a consumir muy rápido. Si la persona tiene un alto proceso de envejecimiento, un incremento de células senescentes, se va a consumir todavía mucho más rápido. Si es un daño en un órgano específico, pues se va a liberar más lento, pero si es daño multiórgano o ya un daño metabólico generalizado, como el caso de un paciente diabético, pues claro que se va a agotar enseguida. Ese es un buen dato porque cuando nos ha tocado ir a algunos talleres o escuchar a algunos expertos en este tipo de tratamiento de medicina regenerativa, a veces no nos aclaran cuánto tiempo o por qué va a durar cierto determinado tiempo este tipo de tratamiento y cada cuándo habría que aplicarlo y si se puede aplicar o usar con otro tipo de tratamientos, ¿no? ¿Tú Sí. con qué otro tipo de tratamientos recomendarías esta terapia? Bueno, mira, si te voy, nos vamos para el líquido. Ajá, ok. Ya vamos a saber líquido, trozo Ah, perfecto. y liofilizado. Líquido, trozo y polvo. Bueno, si nos vamos por la parte del líquido, yo lo he utilizado mucho en las terapias para el control de enfermedades dermatológicas o en medicina estética. Porque incluso aquí este sí se puede enriquecer, O sea, ¿a qué te refieres? ¿Mezclar? que cuando haces la activación del tejido, puedes enriquecerlo con otras cosas, como va a ser de aplicación rápida y de uso rápido, porque va a ser de todo, sobre todo tópico, o cuando más lo vas a poner con un dermoroller, o cuando más lo vas a poner con un dermapen, O algo sea, de se puede esto. aplicar no necesariamente aquí, sino en cara. ¿A eso te En refieres? cara, sí. Ejemplo, los pacientes con vitiligo. Los pacientes con vitiligo yo puedo utilizar o un dermoroller en la zona de la mancha, o puedo utilizar un dermapen en la zona de la mancha, o puedo utilizar un equipo de electroporación que igual me va a hacer huequitos en la piel para que pase, o un láser que hace igual luporación y me aumenta la permeabilidad de la piel, y yo puedo agarrar ese tejido placentario, el líquido, mezclarlo, por ejemplo, lo puedo enriquecer con ácido hialurónico, lo puedo enriquecer con coenzima Q10, lo puedo enriquecer con vitamina C, E o A, o sea, el retinol, la vitamina E o ácido ascórbico, lo puedo enriquecer en dependencia de lo que yo esté buscando.
No solamente para el vitiligo, puede ser para cualquier enfermedad dermatológica o puede ser ¿Para un fin estético? para un fin estético. Y lo puedo entonces aplicar, incluso tengo que tenerlo aplicado en el rostro, se lo digo a la paciente, generalmente lo hago por la tarde, noche, se lo aplico a la paciente, le aplico después una crema, le aplico después una mascarilla, lo dejo allí alrededor de una hora y a la hora puedes irte para tu casa. Hoy no te vas a lavar la cara, no vas a hacer lavarte nada donde quiera que se aplicó, para que dure todo el efecto de estimulación en la piel y se libere durante las 24 horas, se libera eso, pero se consume completo. Las 24 horas, a las 24 horas ya no queda absolutamente nada, todo ha sido consumido y liberado. Para que haga un Sí, efecto durante X exacto. determinado tiempo. Ok. Ahora, cuando ya si pongo un implante De trozo. de trozo o pongo un liofilizado, no se debe mezclar con nada. Incluso yo sé que por ahí se ha dicho que se mezcla con carcilasa, que se mezcla con cualquier cosa. Cuidado, porque la carcilasa es una TPA, es el trifosfato de adenosina, que es el trifosfato de tiamina, no, me equivoqué, pirofosfato de tiamina, y el pirofosfato de tiamina es un inductor de ATP, pero además hay que tener en cuenta que por eso hay que ver lo que dice el fabricante. Si el fabricante me dice que entre los componentes de ese producto placentario viene una enzima que es la carbonilasa si reacciona con el pirofosfato de tiamina, se potencializa y va a acabar con toda la matriz extracelular que se encuentre por el medio. La placenta puede tener esa enzima, la carbonilasa y la carboxiesterasa. Y cualquiera de las dos van a acabar con matriz extracelular que se encuentre por el medio. Entonces, cuidado con eso porque yo puedo estar lanzando un destructor de matriz a todo el cuerpo. Entonces, mi consejo es y trozo o polvo, nada más expándalo con solución salínea o agua Stop. inyectable, no más. Ok, a ver, ahora, ya nos hablaste de los riesgos, también de los Incluso beneficios. le digo, ni mezclarlo con procaína, porque también he escuchado por ahí lugares donde se dice lo mezclo con procaína. Tengan en cuenta, médicos y terapeutas, que la procaína que tienen sus efectos. La procaína es un bloqueador de fibroblastos. Donde uno pone la procaína, el fibroblasto queda inactivo. Por lo tanto, si pones la procaína o la lidocaína con cualquiera de los placentarios, vas a evitar que migren fibroblastos hacia la zona y también vas a evitar que el factor de crecimiento similar a fibroblastos, o sea, propio del fibroblasto, sea liberado de forma adecuada. Es que esto yo creo que tiene mucho que ver, según el análisis, es que hay médicos que quieren innovar. Exacto, Y en la docencia, al dar un curso, pues ellos en su experiencia, pues le ponen esto con esto, A más B, ¿no? Y a ver si sale, a ver qué resultado da. Eso es lo que se busca, ¿estamos de acuerdo? entonces lo que digo, sí, es como Pero yo en le la digo, bioquímica sí hay una reacción. exacto, o puede ser que, como te dice, pero de todas maneras me resultó y el paciente mejoró. Claro, bloqueaste la actividad de unas cosas y dejaste que los otros sí siguieran actuando, pero estás corriendo el riesgo de que te estás desperdiciando la potencialidad de una cosa que acabas de bloquear o que acabas de potencializar y estás produciendo otro problema Y más. fíjate que platicando de ese tema con el doctor Adolfo y con algunos otros que hablábamos acerca si el TCP genético pudiera ayudar a favorecer antes de usar ese tipo de tratamientos. Exacto. ¿No? ¿Cómo nos daríamos cuenta si un TCP genético te ayudaría que el paciente necesita esta terapia? ¿Cómo me lo ayudaría? ¿Por Ajá. una enfermedad degenerativa? Cuando yo veo que todo lo que marca el test epigenético se inclina la balanza hacia una enfermedad degenerativa o hacia un envejecimiento acelerado. Y- Ejemplo, un test epigenético, epigenético, el propio anti-age, que hay un test Ajá, epigenético que es anti-age específica, ok. no el Wellness, porque el Wellness te da más lo general. Pero si tú utilizas un test epigenético de estos anti-age o el test epigenético, el que es propio para belleza, que ahora no me acuerdo el nombre, que si es Beautiful, no sé Ajá, nada, ese que es para belleza, esos dos te van a indicar la demanda que necesitas ok. en alta proporción, usar un derivado placentario. Pues sería líquido. No, puede ser desde líquido, implante, o Cualquiera de sus sea, tres líquido, formas. Ok, trozo, polvo. ok. Ahora,
En cuestión de las investigaciones científicas, eh, ¿te orillan a pensar que tendríamos que seguirnos con este protocolo que tú acabas de mencionar? O hay algo más acerca de que se pudiera mezclar? ¿Ya no tiene nada que ver eso? No, ya le digo, si es líquida, puedes mezclarlo y más si lo utilizas en la parte estética o la parte dermatofuncional. Si es trozo, nada más, o sea, se puede enriquecer con PRP. Ahí sí lo puedes enriquecer con PRP. Porque el PRP lo que te va a ayudar, ¿qué tiene el PRP? Factores de crecimiento derivados de plaquetas. Pero cuando te das cuenta de que, ¿cómo sabes que el paciente sus... Ah, no, tienes que tener todos los procederes para tener una calidad del PRP. O sea, que sea un PRP de calidad y que no Pero inhiba. si el paciente está bien enfermo, ¿tú crees que va a salir una buena calidad? Bueno, por Es eso. complicado, ¿va? Pero bueno, sí, Eso es ya... complicado. Eso sería otro tema de Sí, podcast. ok, bueno. Pero Ahora, bueno, ahí sí se puede enriquecer con PRP o se puede enriquecer, incluso hay laboratorios que ya tienen factores, ejemplo, factores de crecimiento aparte. pero es que eso ya son temas de manejo de sangre. Y acuérdate que los Sí, laboratorios no manejan sí, por sangre. eso. No, ejemplo, hay laboratorios que sí lo que te producen, ya te tienen aparte el factor de crecimiento plaquetario. Sí, sí, o sea, O sea, ya no es el derivado o sea, ya esa sangre se procesó, ya no es sangre, sí, ya es ni... nada Ok, más el factor de crecimiento. ok. Y se puede enriquecer con factores de crecimiento al implante, al trozo, o al liofilizado, si se le puede incorporar factores de crecimiento, o se le puede incorporar exosomas. Ok. Porque incluso él mismo trae exosomas, o sea, el trozo o el polvo traen exosomas. Entonces tú le puedes incorporar algunos exosomas a ese tejido para cuando se forme la granulación, si quede dentro del tejido de granulación, queden implícitos esos exosomas que pusiste junto con el implante. En junio va a haber un curso en Ciudad de Guadalajara que tiene que ver con este tema de células madre, los implantes. eh, y fíjate que hay una pregunta que yo espero que al doctor Adolfo, o Ujú. en este caso César, que nos contesten, o a ver alguien de los laboratorios, ¿cómo se regula y supervisan los productos y tratamientos que utilizan derivados de la placenta en terapia regenerativa? Esto es de laboratorio. Exacto, sí. Pero, ejemplo, mira, yo te puedo decir ahí en eso, en México o en Cuba, ¿cuál es el proceder? Tiene que ser, el donante de placenta tiene que ser una paciente que no tenga historia de enfermedad crónica ninguna, que no tenga historia de enfermedad genética ninguna. Tiene que ser el primer parto, o sea, no pues, tiene que ser nunípara, tiene que tener todas las pruebas serológicas y todas las pruebas a vida y verbo de laboratorio de que no hay un virus por allí de ningún tipo, incluso citomegalovirus y todas estas cosas, porque no es solamente descartar sífilis, hepatitis B, hepatitis C y D y todas estas cosas, y gonorrea o VIH, no. Puede haber un citomegalovirus, un herpes virus, puede haber un adenovirus que te cambia completamente y te está induciendo una enfermedad en el paciente y ahí va a ir. Claro. Entonces, tiene que tener Sí, todas sí, esas porque pruebas y tiene que salir la placenta por cesárea, no puede ser por parto vaginal, porque si sale por parto vaginal, ya por más que le hagas desinfección bacteriana y esas cosas, cambia completamente el microambiente de la placenta. esa es una muy buena pregunta, pero digo, esa es parte de la información que tú como investigador la tienes, pero ya en el Sí, laboratorio, oh, no, hay muchas. no, estamos de acuerdo, ya en Fíjate, el laboratorio, ¿cómo es? en el curso estuve enseñándole todas las pruebas que se hacen inmunológicas, inmunohistoquímicas, bacteriológicas, Ajá, de control de población celular, de factores de crecimiento, de una serie de cosas que tengan en cuenta y son alrededor de más de casi 70 tipos de pruebas que se le hacen a una placenta. y es que dentro del área de laboratorio se le conoce también como certificación de buenas prácticas, Ujú. y la certificación de buenas prácticas tiene que ver mucho con la calidad, los procesos, pero bueno, esa es una de las preguntas que esperemos que a ver, en el siguiente podcast, a ver, de la próxima semana, si alguien que nos ve, pues con todo gusto, aquí está el foro abierto para que ya sea una videollamada o aquí en presencia que puedan estar aquí en el podcast, pues, para que nos expliquen el tema de los procesos, pero ya directamente en En laboratorio. laboratorio. Así como nos explicaba el doctor Adolfo de las células madre, cómo él directamente está ahí y te explica el ABC de cómo se extraen, o en este caso
se cultivan, N de cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya veríamos a ver quién nos podría explicar el tema técnico en el laboratorio. Ahora bien, ahora vamos a hablar ya específicamente, vamos a aterrizar cuáles son los beneficios. Olvídate de los estéticos. Cuando alguien tiene una enfermedad crónico-degenerativa, ¿cuáles ya son los beneficios específicos? Porque una cosa que tú nos hablas y explicas que sería una de las primeras terapias que tú usarías. Bueno, el primer beneficio que tiene es que va a ser inmunomodulador. Perfecto. O sea, la histoterapia placentaria, por regla general, en dependencia de los componentes y de todo el procesamiento que tuvo, la primera función que cumple es inmunomoduladora. O sea, va a ser un inmunomodulador del sistema inmune. Por lo tanto, va a estabilizar, tanto si está el sistema inmune alto, lo va a bajar, como si está el sistema inmune bajo, lo va a subir. Porque por eso se llama inmunomodulación. Segunda, va a estimular todo el mecanismo de las defensas tanto innatas como las defensas adquiridas. Tercero, va entonces a impactar directamente en toda la actividad de los fibroblastos a nivel del cuerpo. Y si tenemos en cuenta que los fibroblastos forman el tejido conectivo y el tejido conectivo forma todas las estructuras porque está presente en todos los órganos, en todos los músculos, en todos los huesos, donde quiera hay tejido conectivo, pues va a modular la respuesta del tejido conectivo a través de los fibroblastos, lo que va a regular los procesos de inflamación, procesos de desarrollo y procesos de crecimiento y renovación de un órgano. Más trae todos los factores de crecimiento que van a impactar en las células madres adultas que tienen uno propiamente dentro, Ok. más las células madres mesenquimales que tienen uno propiamente dentro, más las células hematopoyéticas que tiene propiamente uno dentro, y las va a estimular o hacer que funcionen o trabajen de forma mejor y más ordenada. Más va a ayudar a los tejidos que están alterados a caer en una especie de homeostasis o equilibrio en dependencia de las necesidades que tiene ese tejido, de los X factores que tiene, de las X citoquinas que tiene, o de las X interleuquinas que tiene, o de las X reguladores hormonales que tiene. Entonces va a tratar de restablecer la función de tejidos que están completamente dañados. Y otra de los aspectos más importantes es que disminuye por marcadores específicos que tiene, como el factor de tumoración necrótico alfa y el factor de crecimiento similar a la insulina, que hay algo importante, el de placenta trae el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1 y el de tipo 2. Van a regular todo lo que es el mecanismo de senescencia o envejecimiento. Por lo tanto, si disminuye los mecanismos de senescencia, aumenta la apoptosis de un tejido dañado, pues va a acarrear que haya un mejor proceso de reparación posteriormente. Porque sobre todo lo que hace la placenta más que nada es favorecer a que hayan procesos de reparación y regeneración. Fíjate que la doctora Marisela me envió un estudio de un paciente, dio positivo a sífilis y me pregunta si el implante o el liofilizado le ayudaría a tratar a su paciente junto con terapia de células madre. Ella pregunta eso. ¿Tú qué piensas? Bueno, pues yo diría que no. Lo primero, a ver, sífilis, pero ¿en qué estadio? Fue la sífilis en primer estadio, que es lo que digo, la sífilis después del contacto sexual, que está todavía la espiroqueta circulando en sangre, que se le pone antibiótico y esas cosas. Bien, si es una sífilis secundaria, donde ya, ya la espiroqueta no está circulando, pero ya está induciendo daños inmunológicos en el cuerpo, es otra cosa. O está ya la sífilis terciaria, o conocida como neurosífilis, que ya es el impacto negativo sobre de todo el desorden inmunológico a nivel cerebral. Si es en esta tercera, sí se puede ayudar a poner porque casualmente la placenta tiene factor de estimulación neurotrófico que ayuda a mejorar la actividad del sistema nervioso y a repararlo. Pero si está en estadio 1 o estadio 2 de la sífilis, no sería conveniente ponerla para nada. Oh, fíjate que ese dato no lo envió. Vamos a preguntarle a ver qué está su paciente, ¿no? Ahora, doctor, te pregunto, independientemente del estudio, de lo que nos arroja la investigación, ¿tú hacia dónde ves
en el futuro corto, mediano, largo plazo, la terapia del implante liofilizado, o la placenta, el trozo, el líquido, ¿hacia dónde vamos? ¿Crees que esto vaya a mejorar? ¿Crees que esto, porque mucha comunidad médica luego no cree o no acepta esto? Sí. No lo manejan porque creen que científicamente no es algo óptimo o no tiene mucha evidencia científica para usarlo. No, para que tú veas, yo he estado hablando con muchos médicos y sí están a favor de la ¿Ok? hipnoterapia placentaria. ¿Qué es lo que desconfían ellos? La calidad del procesamiento y del producto. ¿Ok? Es O sea, la duda. donde tienen mayor objeción los médicos, sobre todo, ejemplo, hematólogos, inmunólogos, alergistas y estas cosas, donde ellos más tienen duda es en la calidad del proceso de manejo de esa placenta donante por todo lo que se conoce que puede liberar o que tiene en su contenido, pero no en sí por la terapia en sí. Ellos dicen, si de verdad yo estuviera seguro que se produjese con la calidad que debe ser, yo sí lo utilizo. Reiteramos, Es lo que tendríamos dicen que ir con muchos el médicos. laboratorio, ¿no? Exacto, sí. Tendría que alguien explicarnos esa parte técnica del laboratorio, que vinieran y nos explicaran, no tanto como dudar, sino más bien porque hay procesos en los cuales quien usa la terapia, pues necesita conocer. Y en ocasiones uno no sabe qué procesos llevan a la hora desde la extracción. Exacto. Es más, hay una pregunta que en muchas ocasiones se hace es, ya ves por la vacuna COVID. Ah, sí. De hecho, mira, ya hay laboratorios que yo conozco que te dicen específicamente, bueno, lo mismo con César. ¿Qué quieres de una placenta de una paciente que no fue vacunada con COVID o de una paciente que sí se recibió Ajá. la vacuna con COVID? Y cómo darnos cuenta de que el liofilizado, o el trozo, o el líquido viene libre de esta vacuna. Exactamente. O sea, ¿cómo nos garantizan eso, no? Bueno, son buenas preguntas que esperamos que posteriormente, a ver si alguien del laboratorio pues nos podría ayudar con este tema, que sabemos que a mucha comunidad médica que nos ve, pues son preguntas que también se hacen, porque aunque uno va a los congresos, pues nada más nos explican o los talleres cuáles son las ventajas de usar este tipo de terapias, ¿no? En qué ayudan, qué favorecen, pero ya la parte que no vemos, que es la parte de laboratorio, en ocasiones queda ese hueco, ¿no? Sí, yo te digo, el futuro de la terapia histoplacentaria a mí me parece que es muy interesante, muy buena. eh, Incluso va ganando cada vez más campo en la investigación. Pero ya te digo, depende mucho de cada vez cómo se oferte la calidad de ese producto y el contenido de ese producto, porque va a llegar un momento en que yo voy a querer pedir como médico, pues yo nada más quiero que me saques de la placenta el factor de crecimiento tal, más cual, tal interleuquina, tal esto, el resto no la necesito, el resto de las hormonas no quiero que venga el lactógeno placentario, quiero que venga la gonadotropina, quiero que vengan todas las demás porque voy a trabajar con tal enfermedad en específica. Pues ahí está parte de la información que podemos presentar en este día, en este momento. Va a haber un curso, reitero, en Guadalajara, y de estos temas, desde células madre, de los implantes igual, del liofilizado. También si necesitan informes, porque en el caso del implante hablabas ahorita del término de las hormonas. Y eso es muy interesante porque me ha tocado asistir a algunos talleres de hormona bioidéntica y usan también esta terapia como coayudante en el reemplazo de hormonal bioidéntico. Porque ¿Estamos de acuerdo? sí, es que tiene, mira, va a tener prolactina, va a tener estrógeno, va a tener progesterona, gonadotropina coriónica y lactógeno placentario. Entonces, hay un curso que también imparte la doctora Irma Espínola en taller de reemplazo hormonal bioidéntico, que ella apunta muy bien esta información. También si alguien quiere informes acerca de, no solamente del taller que va a haber en Guadalajara, de este curso, sino también de taller de reemplazo hormonal bioidéntico, también nos pueden preguntar. Va a haber un curso, creo que va a ser estamos en marzo, creo que es para abril, va a haber un curso de terapia de reemplazo hormonal. También pueden preguntarnos de este curso, también del de junio, ahí pueden preguntarle a César. Cualquier pregunta, duda, vamos a dejar algunos datos en las redes sociales o aquí mismo en pantalla para que alguien que quiera saber de cómo usar el implante en terapia de reemplazo hormonal, ahí la doctora explica muy bien. Y en el curso que vamos a tener en Guadalajara también de acerca de las células madre,
Y de los implantes también con todo gusto vamos a dejarles Ah, mira, información. ahí también me faltaba, entre las hormonas trae, que a veces no se tienen en cuenta, hay dos hormonas que se llaman inhibinas y activinas. Ok, ah, Y la inhibina y la activina tienen que ver con el ciclo de regularización de tus propias hormonas sexuales, porque la activina y la inhibina van a hacer que en el varón o folículo estimulante o la leutinizante produzcan testosterona, produzcan espermatozoides. Y en la mujer también va a regular el proceso de la ovulación. Entonces, si bien una placenta rica en inhibina, imagínate que puede inhibir o bloquear todo mismo proceso de formación de espermatozoides o testosterona en el hombre, y en la mujer él puede impedir la evolución. O viceversa, si viene con la activina, puede acelerar el proceso aún más. Entonces, hay cosas, por eso te digo, son cosas que se deben tener muy en cuenta a la hora de trabajar con esto. Pues miren, aparte, sí quiero comentarles mucho de que vamos a tener próximamente también nuestra siguiente masterclass y nuestros siguientes cursos. Les vamos a estar dando fechas de cuándo van a ser para que ahí se mantengan al tanto por aquellos doctores que están interesados en la siguiente masterclass. ¿Te acuerdas del tema, doctor, de la siguiente masterclass? Sí, queda pendiente aminoácidos y antioxidantes y ácidos grasos y desintoxicación. Y todo tiene que ver con el test epigenético, así es de que próximamente, o corto tiempo, les vamos a dar la fecha para que se apunten a esta masterclass y también a nuestros siguientes cursos. ¿Algo más que quieras agregar, doctor, para cerrar? No, pues ya le digo, siempre tener en cuenta que cada vez se va avanzando más en el conocimiento en la parte metabólica del cuerpo humano y el comportamiento metabólico de muchas enfermedades. Y es importante que todas estas enfermedades, terapias regenerativas, para que de verdad sean efectivas y no se conviertan en charlatanería o mal uso de las mismas, el médico que la aplica debe conocer exactamente la bioquímica de la enfermedad que está tratando y la composición bioquímica de lo que está poniendo, porque ahí es donde está sucediendo todo el problema. La solución del problema está en enlazar la mala bioquímica de la enfermedad con la bioquímica del producto que viene y cómo se va a embonar eso y cómo va a interactuar. Y sobre todo, cómo aplicarla, ¿no? Exacto, que no es aplicar porque esto sirve para esto y para esto, y ponlo así, y ya Ah, todo el ah, mundo, pues si sirve para esto y para esto, vamos a poner, y poniéndolo así, va a mejorar eso. No, esa fórmula no funciona para todo el mundo. De 10 gente le va a servir a 2 y a 8 no le va a servir. O incluso, como yo digo, a 2 le va a servir, a 4 lo va medio que a mejorar y a los otros 4 le va a hacer reacciones adversas o complicaciones. por eso la medicina de precisión con el test epigenético Exacto, te va a ayudar a que no se aplique el mismo protocolo a las 10 personas. a las 10 personas. Ok, pues muchas gracias, doctor. Exacto. Nos vemos en nuestro siguiente masterclass, por cierto, más de células madre con el doctor Adolfo. Ajá. Hay una masterclass, ¿verdad? Una masterclass con de células madre Les con vamos a dar la la fecha. fecha. Pregúntenos, por favor, porque está sumamente interesante, no se la puede perder. Pues que pasen una excelente tarde, noche y nos estaremos viendo en nuestro siguiente podcast o en nuestra siguiente masterclass. Hasta luego. Hasta luego.